Bueno, primero gracias por invitarme a la Asociación Médica Argentina y a la Secretaría de Ciencia y Técnica por participar en esta jornada. El proyecto que les voy a contar está focalizado en estudiar la biología del cáncer de mama. Y en este estudio involucra tecnología por edición génica por el sistema CRISPR-Cas9 para la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos contra el cáncer de mama. Y acá nos vamos a focalizar en los cánceres de mama difíciles de tratar. Les voy a contar a lo largo de la charla en qué consiste el proyecto, qué herramientas usamos, qué modelos estamos utilizando, y les voy a contar muy poco de los resultados porque este es un proyecto muy reciente que está en desarrollo y no contamos con los resultados finales todavía. Pero lo primero que les tengo que decir es que este es un proyecto multidisciplinario donde participan más de 10 investigadores, y yo soy una de ellas que está acá, que está subsidiado por la empresa GlaxoSmithKline y por la agencia. ¿Por qué estudiar entonces el cáncer de mama? El cáncer de mama es la primera causa mundial de muerte por tumores en mujeres. 1 de cada 8 mujeres contraerá cáncer a lo largo de su vida. Y en la Argentina, según el Instituto Nacional del Cáncer, 10.000 nuevos casos por año tenemos. Perdón. Pero el cáncer de mama, como todos los tipos de cáncer, es una enfermedad compleja donde participan múltiples factores y múltiples tipos celulares. Y esta heterogeneidad es visible desde que un patólogo analiza una biopsia de un paciente y ve que hay múltiples tipos celulares, y también es visible desde la genética, la genómica y también desde la clínica, porque hay heterogeneidad en la respuesta clínica que tiene un paciente al tratamiento. Según 3 marcadores moleculares, el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el receptor de HER2, que es un receptor que es de un factor de crecimiento, el cáncer de mama puede dividirse en básicamente en 4 grupos moleculares. El cáncer de mama luminal A, es positivo para el receptor de estrógeno y para el receptor de progesterona, y en general es negativo para el receptor de HER2. El luminal B también es positivo para el receptor de estrógeno, muestra una tasa más alta de proliferación, y es en general negativo para el receptor de progesterona y puede tener o no expresión del receptor de HER2. Por otro lado, el HER2 type, que llamamos, está definido como aquel que es positivo para el receptor de HER2 porque tiene amplificación de ese gen. Y por último tenemos al triple negativo, que carece de expresión de todos los marcadores. Según sea el subtipo, va a determinarse el pronóstico que tiene ese paciente. Por ejemplo, los luminales son los de mayor pronóstico. Y estos representan el 70% de los cánceres detectados en las mujeres. Y en el otro extremo tenemos el subtipo triple negativo, que tiene el peor pronóstico. Y aunque esto representa más o menos el 10 a 20% de los cánceres de mama detectados, al no tener tratamiento, este tumor es muy agresivo. Entonces, desde el punto de vista cuando, digamos, el tratamiento estándar de un paciente con cáncer de mama es la cirugía, seguida de radioterapia y quimioterapia, y después, dependiendo del subtipo de ese tumor, va a recibir lo que se llama targeted therapy o terapia dirigida. Por ejemplo, para los tumores luminales, como presentan receptor de estrógeno, existe la terapia dirigida o inhibitoria de la señalización mediada por el receptor de estrógeno, por AR. Esto se lo llama terapia endocrina, por ejemplo, el tamoxifeno, el fulvestrant. Para los tumores que son de HER2 type, que poseen la expresión del receptor HER2, existe una terapia bloqueante, un anticuerpo bloqueante que bloquea la actividad del HER2, como el Herceptin o el trastuzumab. Sin embargo, para el triple negativo, al carecer de todos los marcadores moleculares, no hay terapia disponible hasta el momento.
Y en este contexto, entonces, hay dos desafíos actuales, ¿no es cierto?, respecto del cáncer de mama. Por un lado es la resistencia a la terapia endocrina de tumores ER positivos, y la consecuencia de esto es que alrededor del 40% de los pacientes van a ser resistentes en el momento de recibir la terapia endocrina o bien van a desarrollar resistencia durante el tratamiento, con como consecuencia desarrollo de metástasis y recurrencia de la enfermedad. El segundo desafío es que no existen blancos moleculares para los tumores triple negativos. Y esto, como consecuencia, nos trae una baja actividad de la terapéutica vigente, una alta agresividad de este tipo de tumores y, por supuesto, un mal pronóstico. Pero con el advenimiento de la oncoinmunología no podemos dejar de decir que la célula tumoral no está sola, sino que está rodeada de un microambiente de distintos tipos celulares. Y uno muy importante son las células del sistema inmune. La célula tumoral va a expresar en su superficie epitopes que le van a decir a las células del sistema inmune, principalmente la célula T, le va a exponer estos epitopes y esta la va a atacar. Ahora, esta célula tumoral se defiende o evade ese ataque. Y eso lo hace por medio de los que se conocen ahora como los inmunocheckpoints, que son moléculas que participan en la evasión de ese ataque. Y en el último tiempo, el atacar con terapias, esa evasión, es lo que se ha vuelto, digamos, ahora en cáncer, una terapia, digamos, de estudio y que está funcionando en varios casos. Por ejemplo, existen ahora con muy buenos resultados en la clínica para el melanoma y para el cáncer de pulmón, inhibidores de la molécula PD-1 o PD-1L, como el nivolumab, que están dando muy buenos resultados. Pero estos tipos tumorales exhiben una gran cantidad de linfocitos T activos. Sin embargo, el cáncer de mama, por el contrario, no exhibe grandes infiltrados y ha sido considerado como muy poco inmunogénico o directamente como no inmunogénico. Sin embargo, hay ensayos clínicos en fase 2 que se están llevando a cabo para tumores triple negativos avanzados, para aquellos en los cuales no hay otra opción, pero sin embargo la respuesta no es óptima y es errática. Digamos, algunos pacientes responden, otros no responden, otros sí, y no se sabe por qué. Por otro lado, los niveles de expresión de PD-1 en los linfocitos y de PD-1L en la célula tumoral son fluctuantes y eso no permite determinar con certeza si el tumor va a responder o no. Más aún, ahora recientemente, digamos, se ve que no son solo las células del sistema inmune, sino también las células inflamatorias y un balance que existe entre estas poblaciones, las cuales son marcadores de pronóstico del paciente, pero no se sabe bien cómo interaccionan. Y esto, por ejemplo, es distinto si el subtipo es luminal o el subtipo es triple negativo. Por ejemplo, si ven acá las células T, los linfocitos TCD4 activados son un factor de buen pronóstico para el triple negativo, sin embargo, no representan un valor pronóstico para los luminales. Y entonces es en este contexto cuando surge el proyecto, del cual les voy a contar, el proyecto PCE-GSK, que está subsidiado por GSK y por la agencia, donde nos planteamos en este contexto dos objetivos. El primero es identificar genes involucrados en la resistencia a la terapia endocrina, el subtipo luminal, y el objetivo 2 es identificar genes involucrados en la evasión del sistema inmune en el subtipo triple negativo, ambos condiciones en las cuales son difíciles de tratar. Lo primero que tenemos que hacer para llevar a cabo el proyecto es elegir modelos, y en este caso son modelos animales que representen la enfermedad, lo que tenemos en el paciente. Y para esto estamos utilizando modelos de alotrasplantes, esto es, inyecciones de células tumorales murinas, es decir, de ratón, en la almohadilla de grasa mamaria de ratones hembra, es decir, que es ratón en ratón, por eso es alotrasplante.
Contamos para modelo luminal el modelo de la célula J110, que es receptor de estrógeno positivo, y para como modelo triple negativo el comúnmente utilizado de células 4T1, que es negativo para todos los receptores. Estas células pueden ser inyectadas en el ratón y así se genera el tumor primario y podemos realizar los experimentos. Ambos modelos tienen alta incidencia, rápido crecimiento y generan metástasis espontáneas del tumor primario en los órganos secundarios, pulmón y hueso. Y esto es importante porque a la hora de utilizar el sistema de edición génica tenemos que tener estas características, alta incidencia y rápido crecimiento. Otra cosa que debemos comprobar en los modelos es que realmente tenga las características que nosotros necesitamos para estudiar, para abordar nuestros objetivos. Por ejemplo, en este modelo luminal, nosotros sabemos o comprobamos que es resistente al tamoxifeno, por ejemplo, porque acá pueden ver en la curva de crecimiento, que es tamaño tumoral versus días, cómo este tumor responde inicialmente al tamoxifeno, pero luego se hace resistente, o sea, es el modelo correcto. Por otro lado, en el modelo triple negativo, comprobamos por FACS que existen células T que tienen la expresión de PD-1, si bien son pocas, están, que es lo que está reportado, y por otro lado que el tumor posee cierta expresión del ligando de PD-1L. Este es un melanoma y ven la diferencia, o sea, expresa pero muy poco, ese es el control negativo. Esto es una inmunistoquímica, o sea que la dupla PD-1, PD-1L, immunocheckpoint, está presente. Y entonces, bueno, esta es una jornada en la cual se habla de edición génica y vamos a utilizar el sistema CRISPR-Cas9, como bien lo explicó la primera disertante. Entonces, si uno introduce una guía diseñada específicamente para un gen target que uno quiere estudiar, y esto lo introduce por medio, por ejemplo, de lentivirus o transfecciones, en una célula que exprese Cas9 constitutivamente, la Cas9 va a reconocer ese complejo, va a cortar el gen, va a editarlo, y la maquinaria, ¿no?, de reparación va a intentar replicarlo hasta que en algún momento se produce un indel, una inserción de lesión, y el gen se ve completamente afectado. Uno, para realizar la edición génica, existen dos maneras de hacerlo. Una es usar el sistema de un vector o el sistema de dos vectores. En el sistema de un vector tenemos la expresión de la guía y de la Cas9 en un mismo vector. Mientras que el sistema de dos vectores tenemos la expresión de Cas9 bajo un promotor fuerte en un vector y tenemos, por otro lado, la expresión de la guía bajo otro promotor en otro vector. Y este es el sistema que nosotros utilizamos. Entonces, en un paso 1, diseñamos diversas construcciones que van a ir empaquetadas en virus, en lentivirus en este caso, para ser introducidas en la célula. Y podemos utilizar, por ejemplo, Cas9 bajo un promotor fuerte acoplado a una proteína fluorescente que puede ser GFP o tomato. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para, primero, confirmar que la infección estuvo bien, porque podemos ver esa fluorescencia por las proteínas fluorescentes, y después que sabemos que la Cas9 está presente ahí en esas células. Y por otro lado, tenemos la otra construcción, la que lleva la guía bajo otro promotor y otra resistencia, en este caso resistente a puromicina. Eso va a ser empaquetado en virus que van a llevar esa guía correspondiente a un gen, ¿no?, para deletar un gen. Ahora, podríamos hacer esto mismo, pero generando un pool de virus, donde cada virus lleve una guía correspondiente a un gen. Y así tenemos una mezcla de virus, donde cada guía va a ir directo a deletear un gen diferente. Y esto es necesario para hacer lo que se llama un screening, un análisis genético. Y esto es lo que se llama una biblioteca viral. Ahora bien, esto nos permite estudiar entonces al mismo tiempo y editar en múltiples genes, utilizar, por ejemplo, podemos diseñar la librería de modo que estudiemos grandes familias de genes, por ejemplo, por Gene Ontology, todos los factores de crecimiento, todos los receptores de citoquinas, etc. O bien lo podríamos hacer genome-wide, es decir, todos los
los genes del genoma. Y eso es lo que nos propusimos hacer. Entonces, acá tienen, por ejemplo, en el paso 1, tenemos el virus que lleva la expresión de Cas9, con esos virus se infectan las células tumorales de nuestros modelos, y acá pueden ver por fluorescencia cómo las células infectadas, donde entró Cas9, están fluorescentes para GFP y no para Tomato. ¿Está bien? Porque lleva esta construcción. Bueno, paso 2. Esa biblioteca viral que lleva la biblioteca Genome Wide, con eso vamos a infectar las células que ya expresan constitutivamente la Cas9 GFP. Pero bueno, no debemos dejar de lado nuestros objetivos, ¿sí? El objetivo nuestro, el primer objetivo, era identificar, en un modelo luminal, de tumores luminales, es identificar genes involucrados en la progresión de estos tumores y en la resistencia a la terapia endocrina, por ejemplo, por el tamoxifeno. Entonces, estas células infectadas con la biblioteca ahora van a ser inyectadas en los ratones, que corresponden donde a un grupo se le hace tratamiento de tamoxifeno y a otro grupo recibe el vehículo, ¿sí? Que es nuestro grupo control. El tumor va a crecer en ambos y entonces se procede se cinde ese tumor y se sacan también los órganos blancos, donde va a haber potenciales metástasis. Y ahora tenemos esa caja negra. Y el desafío más importante, donde la bioinformática juega un papel muy importante, es descifrar lo que tenemos en esa caja negra. Y para eso hay una serie de pasos que debemos seguir, que son son muy importantes. Por un lado, primero se sortean las células por GFP, tienen GFP, o sea que las puedo sortear, puedo obtener solo las verdes y desprenderme de todos los otros tipos celulares. Esas células se va a extraer, digamos, el material genético y se va a proceder con la secuenciación profunda de las guías. Se va a hacer un análisis de enriquecimiento, y esta es la parte más difícil. Y luego, una vez que se obtienen el resultado, se hace la validación de los candidatos. Una vez que digo, bueno, este candidato sí, este candidato no, eso se tiene que deletear de manera simple, o sea, solo, y probar que realmente cumple su función o no, digamos. Pero ahora voy a explicar el análisis de enriquecimiento, y para esto necesitamos sí o sí la ayuda. Acá va lo de es pertinente lo de esto del equipo multidisciplinario, porque sin los bioinformáticos no podríamos analizar los resultados. Lo voy a explicar con un tumor. La primera comparación que es importante acá, o que podríamos hacer, es aquella entre las guías que tenemos en la biblioteca, o sea, todas las guías, versus el tumor creciendo. Entonces, las guías que estén enriquecidas en el tumor van a corresponder a aquellos genes que no están y que por no estar le confirieron una ventaja al tumor. Estamos en presencia ahí de los genes supresores tumorales y acá vamos a encontrar a P53, PTEN y demás. Por otro lado, las guías que están subrepresentadas y que no están acá en el crecimiento corresponden a los oncogenes. Es decir, son aquellas guías que no están porque al no estar el gen, esas células fueron eliminadas durante el tumor y esos son los oncogenes. Para entender esto, y hay que pensarlo varias veces, yo misma lo tengo que pensar varias veces para entenderlo, cuando el análisis es el siguiente, que cuando está la guía, es decir, cuando hay enriquecimiento de guías, lo que quiere decir es que sobrevivió la célula que no tiene el gen. ¿Está bien? Mientras que cuando no está la guía, esta es la subrepresentación, se eliminó la célula que no tenía el gen. ¿Está bien? Pero lo que más nos importa a nosotros, o para lo que nos va a hacer sacar las conclusiones de nuestro objetivo, es qué pasa en el tumor en presencia de tamoxifeno versus el control. Y acá las guías subrepresentadas son las que nos dan la respuesta. O sea, aquellas guías que están subrepresentadas en la condición de tamoxifeno son aquellas que corresponden a los genes candidatos de resistencia al tamoxifeno. Y contra ellos, cuando los encontremos, es con los que podemos pensar
contra ellos, diseñar drogas contra ellos para usar en combinación con el tamoxifeno o solos. ¿Está bien? Ahí está la clave. Ahora, con respecto al objetivo 2, la misma estrategia la estamos usando para el subtipo triple negativo, pero en este caso identificar genes involucrados en la progresión de estos tumores y en la respuesta al sistema inmune. Y para eso vamos a usar, igual que lo hicimos con el tamoxifeno, el tratamiento con nivolumab. ¿Está bien? Así entonces, siguiendo la misma estrategia, vamos a poder encontrar genes candidatos de evasión inmunológica, que pueden ser usados en combinación con inhibidores de PD-1, PD-1L para mejorar la respuesta o solos. Y esta misma estrategia la podríamos usar para otras drogas que se nos ocurran y además para otras condiciones. Por ejemplo, podríamos en otro caso inyectar estas células en un tumor que directamente tenga una condición de inmunodeficiencia, por ejemplo en un ratón nude, que no tiene funcionando los linfocitos T. Y nuestras conclusiones, nuestros resultados serían distintos, pero igualmente interesantes. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados esperados? Los resultados esperados son encontrar genes candidatos involucrados en el crecimiento tumoral, la metástasis y la resistencia a la terapia endocrina por tamoxifeno en tumores luminales, encontrar genes candidatos involucrados en la regulación a la respuesta inmune y la progresión de tumores triple negativos. Y a largo plazo, y esto es un ejemplo muy claro de lo que es como la ciencia básica o las herramientas de la ciencia puramente básica pueden llegar a impactar en lo que es la medicina translacional o translational medicine. En el largo plazo, esto va a proveer de nuevos blancos terapéuticos candidatos para combatir la resistencia a la terapia endocrina, para desarrollar terapias efectivas para tumores triple negativos o para desarrollar potenciales combinaciones de terapias en la combination therapy, o bien para generar nuevas drogas para nuevos blancos que encontremos. Por último, entonces, gracias a todos ustedes por su atención, a todo el grupo GSK, principalmente a Marcos y Lilian, que son los postdoc que en este año generaron todas las herramientas porque estamos casi listos para llevar a cabo la edición. Y que realmente eso, o sea, tengo que decir, digamos, que esperemos que puedan continuar, pero dadas las condiciones, digamos, de que son tan cortas las becas para los postdoc, se hace imposible su continuidad. Pero bueno, a Sabrina se incorporó como estudiante de doctorado, a mis mentores, que son mis dos jefas, ex jefas, Edith Cordon del IFIBINE y Nancy en Suiza, los colaboradores externos que participan del proyecto y otros que no, y todo el financiamiento, GSK, la agencia y otros financiamientos que nos ayudan a llevar este proyecto a cabo. Muchas gracias.
poco más rápido. Dijimos, a ver, ¿puede detectar bacterias superresistentes? Es una buena información decirle al médico si una persona entra por guardia, si tiene una bacteria superresistente, si está infectado con bacterias que tengan resistencia, si así entonces se lo aísla o no, o etcétera. Ustedes saben más que yo de eso. Bueno, lo logramos. En nuestras manos pudimos detectar las 3 principales resistencias a antibióticos que hacen estas superbacterias, que es un problema mundial. KPC, NDM y OXA. Estos son valores de fluorescencia que pueden ver acá. Y esto vamos disminuyendo la cantidad de bacterias presentes en la muestra y llegamos a detectarla con un límite picomolar en menos de 30 minutos. Si bien es un límite enorme, lo que quisimos es aumentar este límite de detección para ser más eficientes que las técnicas actuales. Así que le agregamos una técnica que se llama RPA, es como una amplificación, para los que sepan. La RPA utiliza temperaturas, la PCR utiliza ciclos de temperatura y termocicladores, que son máquinas que valen alrededor de miles de dólares, 5.000, 7.000, 10.000 dólares. La RPA es a temperatura ambiente, no necesita estos termocicladores. Utiliza proteínas que cortan el ADN, proteínas que pegan, los primers, etc. Es una técnica mejor. ¿Y qué fue lo que logramos? Llegamos a un límite de atomolar en la detección. ¿Qué significa esto? 2 moléculas de patógeno o de virus por mililitro. Inclusive supera la qPCR, la PCR cuantitativa. Y otra cuestión muy importante, ¿qué tan específica es? Por eso vimos si tenían o no reacción cruzada. Aquí pueden ver cuando programamos al sistema CRISPR-Cas12 para que detecte la resistencia a KPC. En la muestra que hay KPC, ¡pum!, fluorescencia. En la muestra que hay NDM, que es la otra resistencia, u OXA, nada de fluorescencia o los mismos niveles que el control. O sea, es muy específica, no hay reacción cruzada. Lo mismo para NDM. Solamente vemos fluorescencia porque actúa, porque lo encuentra, porque corta y corta el fluoróforo cuando está la muestra, cuando está el patógeno en la muestra. Lo mismo para OXA. Pasamos a los siguientes virus, los siguientes targets, muy interesantes para nuestra región. Nosotros estamos muy entusiasmados de poder detectar dengue, zika y hantavirus con un sistema local. De vuelta pudimos detectarlo. También en una muestra muy pequeña, en un volumen muy pequeño, 40 microlitros es prácticamente nada. 30 minutos tenemos fluorescencia. De vuelta lo acoplamos con el sistema de amplificación RPA y llegamos a un límite de detección atomolar. Espectacular. Y no hay reacción cruzada. Esto es muy importante porque el dengue y el zika son muy parecidos en su secuencia. Entonces vemos que cuando programamos de vuelta al sistema CRISPR-Cas12 para que detecte dengue, solo hay fluorescencia en las muestras donde hay dengue, no donde hay zika y no donde hay hanta. Lo mismo para el sistema zika y lo mismo para el sistema hanta. En este contexto, si bien es nuestra zona de confort, el laboratorio, una mesada, un montón de pipetas, un montón de equipos, esos resultados los tuvimos así. Bueno, ahora lo que queremos es transformarlo en un producto. Existe hoy en día una gran tendencia, se puede decir a nivel mundial, de hacer empresas de base biotecnológica. Y así como desde nuestro grupo de CONICET hicimos una empresa de base tecnológica, se llama Casper, es una startup, y este es el equipo. Nosotros hicimos esta empresa en enero de este año, o sea, es todo muy reciente lo que les estoy contando. Franco Goitía es nuestro especialista en business, es un licenciado en ciencias económicas de la Universidad de San Andrés, una pieza fundamental en el equipo. Nosotros somos investigadores, tenemos muy poco conocimiento de cómo bajar esta tecnología, así que les recomiendo, si están en vísperas de querer hacer una startup, tienen que tener a alguien de business adentro 100%. Carla Jiménez, becaria doctoral mía, hizo el doctorado conmigo en CRISPR, especialista en CRISPR. Lucía Curti también es una especialista en ARN, una pieza fundamental en el equipo, está aquí conmigo. Después, al último, les voy a hacer un pequeño ofrecimiento porque estamos buscando targets para validar el sistema, así que si en el break nos pueden contactar, fantástico. Y Guillermo Repiso, que es bioinformático y es microbiólogo y trabaja en el IBR CONICET de Rosario. Bueno, ¿cuál es el desafío de Casper? El desafío de Casper es transformar todo esto, que utilizamos un kit para una cosa, un kit para otro, y pipetas, y etcétera. Bueno, transformar todo esto en un sistema automatizado
portable y también que sea y trabajar en la digitalización de este sistema. Eso es lo que está haciendo esta startup en este momento. Y ya hemos dado los primeros pasos en automatización. Hemos viajado al Rockstein Institute of Technology en Nueva York y estamos trabajando con el grupo de Kedu, el doctor Kedu, en un sistema completamente automatizado que pueden tener en las guardias, que pueden tener en los point of care, etcétera, en donde adentro de estos cassettes está la tecnología CRISPR y uno puede poner una muestra, puede poner saliva, puede poner hisopado y le puede decir, bueno, el target que están buscando si es positivo o negativo. Si bien esto es un proyecto muy a futuro, lo que sí ya desarrollamos es un chip de microfluídica donde nos permite detectar 96 muestras a la vez. Y la buena noticia es que hace poco presentamos esto en el INTI de General Paz y ya tenemos los primeros contactos de ver si podemos hacer esta tecnología aquí, a nivel local. La segunda parte, portabilidad. Esto es lo que inclusive nos entusiasma mucho más, particularmente a mí. Viajamos 2 veces a Misiones, al laboratorio del doctor Marcos Miretti, con nuestro sistema CRISPR-Cas, para detectar dengue en muestras de pacientes y para detectarlo en una tira reactiva. Ya no estamos hablando de un equipo que puede rondar también los miles de dólares, sino una tira reactiva como un EVA-test, en donde una línea es negativo, 2 es positivo. Bueno, hicimos, la primera vez que fuimos, 8 muestras de pacientes y la segunda vez que fuimos, 16 muestras de pacientes, el 100% coincidimos con los resultados del hospital. O sea, CRISPR diagnóstico funciona. Sin equipamiento, es portable, imagínense. Esto llévenlo a cualquier laboratorio, cualquier salita de primeros auxilios, llévenlo a cualquier virus, llévenlo a cualquier bacteria, llévenlo a cualquier mutación. Va a ser una posibilidad grande. Bueno, creemos que va a ser, lo tenemos que demostrar. Por lo que venimos haciendo hasta ahora, es muy prometedor. Nuestro costo es 0,60 centavos de dólar por muestra, cuando el doctor Miretti tiene que usar una qPCR y son $40 por muestra. Inclusive, Marcos lo que dijo ahora, bueno, voy a empezar a hacer un muestreo de mosquitos para estar por delante de la infección, porque ahora van al paciente, bueno, el paciente es positivo, van a la casa, fumigan. Si uno puede poner trampas y puede detectar en el mosquito si está el virus, puede prevenir la epidemia y puede ir a fumigar antes de que piquen. Pero esto es posible porque es tan bajo el costo por diagnóstico, si no antes era imposible, $40 por muestra. Bueno, un trabajo interesante. Y esto es lo último, es un poco de Futurama, pero no tanto, porque tenemos algunos resultados ya. La posibilidad de poner la tecnología CRISPR para que detecte ácidos nucleicos, secuencias, patógenos en una tarjeta reactiva. Entonces, nos puede indicar, ya sea una guardia o inclusive, también que esto va a traer muchos temas éticos para trabajar, si uno puede en su casa tener algún tipo de diagnóstico, pero puede detectar si con una muestra de saliva, orina o sangre en la tarjeta reactiva si es virus, si es una bacteria o si es una mutación. Y esto se puede leer con una aplicación en cualquier teléfono smart, en donde en minutos uno podría tener el resultado de estos análisis. Bueno, si bien esto es un poquito para futuro, sí hemos hecho algunos ensayos en papeles reactivos en donde vemos que el sistema CRISPR es capaz de liofilizarse, es capaz de actuar una vez que se reconstituye, etc. O sea, es una proteína bastante robusta. Y esto les plantea un panorama completamente distinto al médico del futuro, en donde bueno, va a ser, las herramientas que van a tener para el diagnóstico van a ser mucho más fáciles, más rápidas, más económicas. Bueno, van a poder tener más tiempo en pensar, en crear y en resolver, ¿no?, todos los casos que tengan con más eficiencia. Las últimas 2 filminas que les voy a mostrar es lo que llamamos la oportunidad de tener una CAS propia. Nosotros estamos trabajando con... a nivel investigación no tenemos ningún problema, pero si queremos aplicarlo comercialmente necesitamos licencias. Entonces sería muy importante tener un sistema CRISPR-Cas local. ¿De dónde lo sacamos? De bacterias. Estos son sistemas de defensa de bacterias y arqueas. Entonces estaría buenísimo encontrar acá una bacteria que tenga un sistema CRISPR-Cas nuevo que podamos usar. Bueno, ya estamos trabajando, tenemos algunos convenios firmados, el primero con el Instituto Antártico Argentino, que nos permite tener acceso a la información genética de cientos y miles y millones de bacterias de esas zonas remotas. También empezamos a trabajar con convenios para ir a Tucumán,
a Catamarca, también a conseguir este material y ver si bacterias argentinas tienen sistemas CRISPR-Cas que puedan beneficiarnos a nosotros mismos. Este es el panorama entonces. Casper, nuestra startup, tampoco compite porque tenemos algunos lazos, inclusive ellos son los que nos dan las licencias, con 2 startups internacionales, que es Mammoth Bioscience, que está atrás de esto, es de Berkeley, Sherlock, que es de Harvard, y nosotros seríamos la primera startup en Latinoamérica manejando esta tecnología. Si bien tiene un potencial muy grande, y es el que estamos explorando al principio, de hacerlo en salud humana, también uno podría detectar patógenos o muestras en animales, en agro, en la industria, contaminantes, patógenos en la industria, etc. Este es mi mail, y lo que más nos interesa ahora es conseguir muestras para poder testear este sistema en diferentes enfermedades. Así que aquí los invito, si pueden acercarse en el break a nosotros, si están interesados de colaborar, con gusto podemos empezar a charlar. La última filmina, al final la puse. ¿Qué tiene que ver esto? Los que conozcan algo de diagnóstico, ahora la PCR o la PCR cuantitativa en tiempo real es la estrella del diagnóstico. Y también es una tecnología que se sacó de las bacterias, igual que CRISPR. Pero ¿cuál es la diferencia? Es una tecnología de amplificación. Ojalá el sistema CRISPR para diagnóstico pueda hacer el mismo impacto que la PCR, porque es una herramienta increíble. Pero la ventaja que tenemos es que CRISPR no es un sistema de amplificación, es un sistema de detección. O sea, nació para detectar, decimos en el grupo. Nació para diagnosticar. Bueno, muchas gracias.